Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Niños Céntricas. Estamos en la segunda parte de nuestro cuarto capítulo relacionada ahora al estallido social. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Connie, súper bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Ansiosa ya porque quedan menos días para el plebiscito. Es cierto, nos vamos acercando a pasos agigantados a un momento histórico en la vida de muchos, así Así que es. súper. Así es. Esperamos que cuando ya estén escuchando este capítulo estemos celebrando. Bueno, el capítulo anterior, como señalaba, indicamos que lo íbamos a grabar en dos partes. Esta es la segunda parte y en el anterior hablamos en relación a la vivencia de niños, niñas y jóvenes en la dictadura. Sí, bueno, como lo que dijimos en el episodio anterior, el objetivo fue en el fondo tratar de rescatar un poco estas voces que quizás en ese momento no pudieron ser oídas dentro de un contexto social súper complejo. Y esto mismo también implicaba ciertos o grandes desafíos en términos de los adultos, los cuidadores, de los padres y las madres, cómo este contexto dificultó enormemente el que pudieran ejercer un rol como quizás uno espera hacerlo en condiciones, entre comillas, normales. Todo esto interfirió en el fondo en cómo pudieron ejercer bien este rol. Entonces, muchas de las vivencias o experiencias de estos niños fue compleja, fue solitaria, fue con una carga emotiva que quizás les hace difícil volver o querer conectarse con esa historia. Entonces, la idea era también rescatar estas historias, rescatar esas voces, pensar qué fue lo que pasó con ellos, qué consecuencias tuvo más adelante en otras generaciones. Y en el fondo este contexto fue tan adverso para la vida de todos que las familias, por lo que revisamos, dieron lo mejor de sí, hicieron lo mejor que pudieron, intentaron ser lo más protectoras posibles de sus hijos, pero obviamente a pesar de eso revisamos muchas historias complejas, y espero que lo hayamos hecho con el mayor respeto hacia todas estas personas, hacia todos los que lo viven. Y me quedo con eso, que como esto además, como la historia se va repitiendo o corre el riesgo de repetirse. Y por lo mismo también quisimos vincular ese momento histórico en la historia de Chile con lo que está pasando ahora, como tú dijiste, Connie, respecto al 18 de octubre del 2019. Efectivamente, algo que nos dimos cuenta, porque inicialmente queríamos hacer el capítulo en relación al estallido social, sin embargo, nos empezamos a dar cuenta de que los niños y los jóvenes que han sido protagonistas durante todo este año, bueno, desde hace harto tiempo antes, eran los hijos, incluso nietos de personas que fueron niños y jóvenes en dictadura. Entonces, a partir de eso es que justamente nos parecía también importante poder relevar la vivencia de las personas que quizás ahora son padres, son madres o ejercen algún rol significativo en la vida de los niños y los jóvenes han participado del estallido social. Y por supuesto, relevando también la grave vulneración de derechos que vivió Chile en época de dictadura. Como decíamos en el capítulo anterior, dentro del territorio latinoamericano, Chile tuvo la dictadura más larga y una de las más crudas del territorio. Entonces, es algo que finalmente sí o sí nos ha marcado de alguna u otra manera en nuestra vida. A partir de eso, y como decía recién, creo que es súper importante, o al menos en lo personal, quiero relevar el rol que han tenido los jóvenes en relación al estallido social. Ahora que, bueno, hace poco se cumplió el aniversario del año, del 18 de octubre del 2019, volvieron a reaparecer estas imágenes de las evasiones masivas que fueron tan significativas. O sea, cuando los jóvenes empiezan a saltar los torniquetes, la verdad es que es algo que a mí me genera mucha emoción, el ver cuando, no sé, niñas, jóvenes, mujeres, entran en el metro mediante estos cantos señalando y demandando mayor igualdad. Es algo que me parece pero sumamente relevante y muestra finalmente la valentía de estos jóvenes, de estas personas que están buscando también relevar los derechos que sus padres quizás no lograron relevar o no lograron vivenciar o no sé si vivenciar es la palabra, pero más bien
ellos quieren reparar el daño generado en sus padres. Entonces, desde ahí es donde también nos hemos intentado situar en relación a este capítulo, y en donde, bueno, hay harto que comentar, la verdad, hay hartas aristas por donde se puede ir mirando, y el cómo se ha ido desarrollando el estallido social durante todo este año, porque finalmente, al menos en lo personal, yo siento que, no creo que sea solo en lo personal, siento que hay un antes y un después a nivel social, a nivel familiar y en todos los ámbitos, o sea, sí o sí impactó. A propósito de varias cosas. Sí, perdón, estaba pensando, me quedé pegada con lo que decías, como que los jóvenes generaron ese movimiento con el fin de reparar. Y claro, pues yo me acuerdo, ya viéndolo como adulto, pasaron un montón de cosas, empezaron a juntar un montón de antecedentes, como lo que hablábamos respecto a gente de gobierno, ministros que nos decían, bueno, tienen que levantarse más temprano porque el metro va a subir de precio. También en los consultorios ya no es tan terrible que hagan filas porque hacen en el fondo, hacen vía social, y un montón de frases que quizás como adultos no le tomamos el peso. Siento que son frases súper violentas, y yo creo que estábamos tan acostumbrados a que fuera así la vida en Chile. No, las cosas son así, suben el precio cuando quieren, los sueldos no, obviamente no suben, y así la vida en Chile. Y de repente aparecen los jóvenes y es como, ya basta, esto no es normal. Mis papás se sacan la mugre porque tengamos una vida digna, y por qué tiene que ser cada vez más difícil la vida, por qué mis papás tienen que proyectar a futuro una vida menos digna que la que tienen ahora, y todo ese cúmulo de cosas explotó gracias a ellos. Y ellos fueron los que en el fondo dijeron, no, sabéis que esto no está bien. Y yo siento que todo esto que se generó después fue gatillado por ellos. Si no, yo creo que los adultos hubiésemos seguido en este estado como de aceptar nomás lo que viniera. Entonces, para mí también fue súper, como que me remeció mucho eso, que los adultos estábamos súper acostumbrados y los cabros dijeron, no, pues no más. Sí, problematizaron. Sí, a mí, bueno, es algo que me sigue emocionando mucho, o sea, me pone la piel de gallina, la verdad, cada vez que recuerdo incluso ese día, los días previos, en donde un poco el comentario general también fue como, no, nadie veía venir esto. La noche del 18 de octubre, al menos yo igual la viví con harto temor, en medio de mucha incertidumbre, comentarios en que iban a salir los militares a la calle, si se decretaba estado de emergencia o no. Entonces, claro, la vivencia de ese momento y de ese día en particular, creo que es algo que al menos yo nunca voy a olvidar. Y también es algo que yo como adulta pensé que no iba a vivenciar. Yo, estando en la universidad estudiando trabajo social, muchas veces con mis amigas y mis amigos hablamos, o sea, qué bonito sería el que algún día se genere una transformación social profunda. Qué bonito sería que algún día despertemos y hayan ánimos de generar cambios. Y siempre hablábamos de que probablemente nosotros no íbamos a vivir esos cambios. Entonces me vuelve a emocionar, pero muy, muy profundamente, el recordar esos días en donde todos comenzamos a salir poco a poco a la calle, o la mayoría, a hacer los cacerolazos, ¿cierto? A buscar también denunciar todas estas cosas que en realidad a todos nos tenían cansados. Eso me acuerdo harto de que de a poquito empezaron a salir como distintas causas. Empezó a salir el tema de la AFP, el tema de las pensiones, los sueldos, de las condiciones laborales, etcétera. Empezaron como de a poquito, toda la gente empezó a agarrar mucha fuerza, que en el fondo como la gran bandera fue dignidad para el pueblo chileno. Tal cual. Entonces ahí se empezaron a sumar todas las causas de distintos grupos, y también fue bonito el ver a la gente unida bajo una bandera. Sí, era muy, muy bonito eso. Y bueno, o sea, todo esto
esto, insisto y insistimos, se generó a partir de la motivación, la organización, la problematización de los jóvenes y las jóvenes. Hay que recordar que durante el 2019 hubo mucho movimiento estudiantil en donde las fuerzas policiales ingresaron de manera violenta también a colegios, especialmente a colegios emblemáticos como el Nacional, por ejemplo, a sacar a los estudiantes a propósito de estos enfrentamientos que existían y en donde finalmente los jóvenes lo que estaban haciendo era denunciar la baja calidad de la educación y las dificultades que existían en la educación, situación que es gravísima a propósito de que la educación es un derecho. Entonces finalmente los estudiantes secundarios lo que estaban diciendo es que el Estado no se estaba haciendo cargo de poder cumplir con este derecho. Entonces, quienes tenían que relevar y señalar, un poco problematizar esta situación, fueron ellos, los estudiantes. Cosa que la verdad es que a mí me parece un poco vergonzosa, porque nuevamente los adultos un poco se hacen los tontos y es así como ya, bueno, no sé, tienen que estudiar, van al colegio, pero o sea, es mucho más que eso. Los jóvenes también estaban cansados, o sea, también estaban aburridos de estas denuncias que llevaban haciendo y en donde también conocían la historia, o sea, uno como de los lemas también era, o sea, no son los 30 pesos, son los 30 años. Entonces, desde ahí también me parece súper importante el poder identificar y poder también seguir problematizando cómo el Estado chileno se hace cargo de la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los derechos humanos, porque finalmente, o sea, esto es algo que arrastramos de la dictadura a propósito de las vulneraciones graves de derechos. También un elemento que apareció mucho en la prensa, sobre todo, era como meter a todos los estudiantes en el mismo saco, que criminalizando en el fondo y estigmatizando lo que estaban haciendo, su movimiento, lo que estaban exigiendo. Y eso también es doloroso porque es un grupo que está revolucionando, está generando cambios y que para la prensa o que lo mencionaran como casi como vándalo, también es doloroso verlo. Es algo que vuelve a mostrar la desconexión de que existía a nivel de gobierno y de todos los poderes a nivel nacional en relación a la realidad y a lo que estábamos vivenciando todos los chilenos y las chilenas. El nivel de criminalización, como tú señalas, fue altísimo. Hubieron muchas detenciones a menores de edad, jóvenes que solo por haber estado cerca de alguna barricada fueron ingresados a centros de detención del Sename. Y bueno, para qué hablar también de adultos que también fueron detenidos y siguen siendo detenidos sin justificación. O la justificación es haber estado en una marcha o haber estado cerca de una barricada o algo así. Ahí nuevamente vemos esta desconexión que existe hacia los jóvenes, esta criminalización, y eso igual a mí me parece complejo porque, o sea, seguimos evidenciando que estamos en una sociedad súper adultocéntrica, jerárquica, y en donde el poder es algo muy valorado, ¿cierto? Pero que finalmente hay poca flexibilidad a poder generar estos cambios y que son tan necesarios. También hay que recordar que hemos vivido por muchos años en un estado que no protege los derechos básicos. Entonces, nuestro piso mínimo no existe de parte del Estado a propósito de que también todo sea privatizado. Entonces, desde ahí, claro, pues, o sea, es súper molesto, es incómodo. Yo hoy día, dentro del material que estaba revisando, encontré una noticia de unos chicos en Buin que posterior también al 18 de octubre habían participado de una marcha y se había armado una barricada afuera de la municipalidad de Buin. Y habían dos jóvenes que eran amigos, estuvieron ahí mirando y se fueron. Camino a su casa, dos carabineros los detienen, los llevan a la comisaría, llegan sus adultos responsables, uno estaba en cuarto medio y la niña estaba en tercero medio, creo. Los carabineros le muestran un video de lo que había pasado a los adultos y les dicen, bueno, es que estaban en la barricada. Y los adultos, de hecho en la noticia dice, así como, bueno, yo en realidad vi el video y me di cuenta de que en realidad no estaban haciendo nada, que estaban ahí parados, entonces pensé que ya, que nos íbamos a ir a la casa, pero los carabineros dijeron que no, que ya se había abierto la investigación y iban
van a pasar a control de detención. Ambos jóvenes estuvieron detenidos más de 80 días por no haber hecho nada más que manifestar su molestia frente al sistema y a la opresión finalmente del sistema en el que vivimos. Yo pensaba que incómodo, que molesto, y cómo también estas familias luego de eso van a seguir con su cotidianidad, como también los mismos jóvenes y los niños también van a poder mirar a los carabineros como un espacio seguro, ¿cierto? Personas que brindan seguridad, que eso la verdad es que pasa cada vez menos. En lo personal, me da miedo cada vez que veo un carabinero. Entonces es súper complejo, y desde ahí también mi pregunta es, bueno, entonces, ¿qué también nosotros como adultos estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho también para un poco poder relevar estos derechos, para poder relevar estas voces? Y además, estos jóvenes, la mayoría, no va a poder votar el domingo. Pues justamente eso es un gran tema. Ellos generaron todo este movimiento, tienen claramente mucho que decir, mucho que aportar, y a pesar de eso no tienen derecho a voto, pueden asumir ciertas consecuencias legales de sus acciones, no se les permite participación social. Entonces, claro, uno puede tomar ejemplos de otros países internacionales y puede decir, sí, se puede, no se puede, pero el tema es que ni siquiera se habla, ni siquiera se analiza, ni siquiera es tema. Y siguen siendo invisibilizados, siguen siendo ignorados, siguen siendo criminalizados. Y los adultos, desde nuestro adultocentrismo, seguimos desconectados sin entender qué es lo que está pasando y tratando de poner parche a una situación que hay que generar cambios de raíz. El parche curita encima no sirve, ya sabemos que no. Absolutamente. Ojalá. Yo la verdad es que tengo harta fe en que vamos a lograr al menos hartos cambios. Dentro de este año, igual, no sé, el haber sacado el 10%, el que se esté hablando de la posibilidad de una asamblea constituyente, es algo que yo creo que yo no pensé que iba a pasar. Y igual también es súper heavy el cómo de manera tan rápida hemos comenzado a ver tantos cambios. Así es que ojalá se mantenga esto así y tener también una nueva constitución, y por sobre todo en la nueva constitución se valoren y se reconozcan los derechos y las voces de los niños y las niñas y los jóvenes, por supuesto. Me recuerda en el fondo de los documentos que hemos revisado. No es mucho lo que uno puede recabar respecto a las experiencias de los niños o de los adolescentes. Cuesta encontrarlo. Lo que nos pasó también con el episodio anterior, no es fácil encontrarlas porque es un trabajo hacia atrás. Lo que sí hay hartos videos, por ejemplo, en YouTube de entrevistas a los niños que están, no sé, pues manifestándose o en Plaza Dignidad, y, no sé, pues notas de noticieros, pero tampoco hay tanta información recabada respecto a la vivencia, respecto a las opiniones de los niños. Lo que sí encontramos fueron unos documentos de estudios que realizó la Defensoría de la Niñez, que justamente hablaba lo que decías tú, de cómo en el fondo, dentro de las recomendaciones que ellos daban, era incorporar la noción de derechos humanos, incorporar protocolos que velen respetar los derechos de los niños en todos los procedimientos, que fueran tratados no como lo que tú nos relataste, que teniendo las pruebas y todo se ignoraran esas evidencias. También sugieren en el fondo favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes, no como una mera formalidad o algo como más simbólico de ya sí vamos a escuchar a los cabros, vamos a juntarlos, vamos a escucharlo y listo. No, que de verdad esto tenga una resonancia, que de verdad esto genere cambios. Por ejemplo, eventualmente podrían desembocar en el voto de los adolescentes. Claro. Entonces, sí, yo creo que lo que pudimos, dentro de la información que pudimos recabar, pareciera que la Defensoría ahí es la que le está dando oído y amplificando la voz de los jóvenes. No hay muchas otras instancias. Sí, efectivamente, yo siento que eso es algo en el que se está al debe. Es necesario que hay que seguir generando instancias que permitan promover la participación de los jóvenes, de los niños y de todos, finalmente, las personas menores de 18 años. Dentro también de los informes que ha sacado la Defensoría, señalan el cómo ellos también han buscado capacitar a carabineros como institución respecto de protocolos
pasos a seguir en casos de detención, en casos de que, no sé, pues se generen manifestaciones. Sin embargo, también ellos denuncian el incumplimiento de estos protocolos. Entonces, a mí la verdad es que también eso es algo que me parece súper importante de reconocer. Bueno, Carabineros la verdad es que cada vez ha ido quedando más mal. Entonces, el cómo también se va a buscar restituir finalmente los derechos que esta institución tan importante ha vulnerado. Sí, perdón, me acordé que en relación a eso mismo, dentro del mismo documento, dicen que quizás también se prevé que a fin de reparar en el fondo el daño realizado a los jóvenes, quizás también se va a necesitar una nueva figura similar a lo que hablamos en el capítulo anterior, similar a los PRICE, como programas de reparación para justamente todas las víctimas que vivieron desde el estallido social vulneraciones por parte de instituciones. Sí, o sea, es que no es menor dentro de lo que reporta el Instituto de Derechos Humanos. En febrero de este año habían 3.765 lesionados y de ellos 282 eran menores de edad. A su vez, habían 10.365 detenidos y 1.249 eran menores de edad. Ahí, bueno, la Defensoría ha jugado un rol clave, también poder representar a estos jóvenes en el proceso de defensa, en el Ministerio Público, y respecto también de las detenciones que se han realizado. Sin embargo, no se ha podido representar a todos los jóvenes y hay algunos que se mantienen detenidos. Entonces eso es gravísimo y no sé, o sea, ni hablar de las lesiones oculares que se han vivenciado desde octubre y también los muertos. O sea, yo al menos hoy día revisé la cifra y habían 2 personas menores de edad que habían fallecido. Un niño de 4 años por un atropello en contexto de manifestaciones y un joven que falleció también en un supermercado por estos incendios que se generaron. Entonces es gravísimo cómo finalmente el Estado y cómo los poderes también han buscado reprimir este alzamiento en búsqueda de mejores condiciones de vida, y son condiciones básicas. También en el informe de la Defensoría algo que relevan de niños, y era creo que especialmente una residencia de niñas que no tenían acceso a información. Entonces estaban desinformadas finalmente de lo que estaba pasando, a diferencia de otros jóvenes de su misma edad en otros contextos y espacios. Entonces eso también es gravísimo porque finalmente la misma institución no está respetando el derecho a informarse. Igual ahí nuevamente vemos cómo, o sea, hay una especie de círculo vicioso en donde la institución que supuestamente debiera resguardar la protección de los derechos de los niños, las niñas y las jóvenes y los jóvenes no lo está haciendo desde ese espacio. Por supuesto que claro, sí hay otros derechos que sí está protegiendo porque están en residencia, en fin, pero ese derecho no se está protegiendo, no se está cumpliendo. Dentro de, posterior al estallido social, algo que yo conversaba harto con mi mamá, es que claro, hubieron hartas reexperimentaciones en relación a la dictadura, pero mi mamá siempre me decía, la única diferencia es que ahora sabemos rápido lo que pasa, ahora tenemos la información así muy rápido, ahora podemos corroborar de si que pasó o no pasó. Sí, pues es cierto, pues antes era un medio de comunicación y era el oficial, y escuchaba lo que te permitían escuchar. Claro. Ahora te metí a internet y tenés toda la opinión de todo el mundo, todas las fuentes posibles de todos lados, y claro, uno puede contrastar más información, pero como lo que decías tú, estas niñas que estaban en la residencia, con suerte tenían solo la opinión quizás de sus cuidadoras de trato directo, también si es que les permitían informar algo. Entonces claro, es una burbuja también donde estaban súper aislados de la realidad, pero a la vez también ellos estaban súper conscientes más que nadie, de las desigualdades y la injusticia.
Otro tema que también es importante de abordar es que, claro, o sea, bueno, todo el movimiento ha tenido y han sido protagonistas los jóvenes y víctimas también, pero también están los niños menores de 14 años, estoy hablando, que también han sido víctimas y testigos de situaciones altamente violentas. Dentro del informe de la Defensoría hablaban, bueno, especialmente de lo ocurrido en Lo Hermida y en la comuna de Yayay, en la quinta región. Y hablaban de cómo las intervenciones policiales afectaron directamente y generaron que los niños fueran testigos de situaciones altamente violentas, porque las fuerzas policiales ingresaron a sus poblaciones por medio de enfrentamientos, haciendo lanzamientos de lagrimógenas, balines y otros tipos también de armas finalmente, que obviamente generan un nivel de impacto súper grande. Entonces, bueno, y también dentro de este informe se habla de cómo también habían niños según estratos sociales, según comunas donde vivieran, que vivenciaron también el estallido y se enteraron del estallido social de manera distinta y diversa. Yo, bueno, me quiero focalizar un poquito en lo que decía de Lo Hermida en Peñalolén o en Yayay, y bueno, por supuesto que en muchas otras comunas, incluso en el sur, que es algo que los niños vienen vivenciando desde mucho antes del estallido, y en donde las fuerzas policiales lo que ha hecho es invalidar la presencia de niños exponiéndolos a gases lagrimógenos, a balines, como recién también señalaba, situaciones altamente violentas y que por supuesto que han generado un nivel de afectación muy alto en los niños. Yo conversando con una amiga dentro de la época del estallido, me comentaba que su hija de 4 años le tenía mucho miedo a los carabineros. Incluso los dibujos que ella hacía en esa época era de que los carabineros se llevaban detenida o detenidos a familiares, que los tenían encarcelados, en fin, y tenía mucho temor a acercarse a los carabineros. Es súper complicado, volviendo también a lo que estábamos hablando recién, el cómo esta fuerza policial y el Estado en sí mismo ha generado un estado de violencia o una relación centrada en la violencia, y que finalmente también el cómo los niños lo han podido vivenciar, cómo los niños han ido comprendiendo lo que ha ido pasando. Sí, como tú mencionas, los chiquillos que vivenciaron la crisis social en Lo Hermida, había un testimonio de una niñita de creo, como 7 años que contaba que estaba en el colegio cuando llegó una lacrimógena que cayó dentro del colegio y que obviamente se había asustado mucho, se había tenido que ir a esconder. Entonces, claro, ¿por qué llega hasta ese contexto escolar donde deberían estar protegidos, tranquilos, fuera de bombas lacrimógenas? Volvemos a esta vulneración y vulneraciones graves. Claro, pues, imagínate que además, bueno, ahí estaban en el colegio y no tenían nada que ver, nada que ver. Entonces, como absolutamente fuera de contexto, absolutamente gratuito. Y claro, uno también entiende que quizás estos niños también emocionalmente están mucho más afectados que otros. A lo mejor, bueno, el informe mencionaba que muchos están con pesadillas, con temor a que sus familiares también no vuelvan una manifestación, mucha rabia hacia el actuar de las autoridades, mucha tristeza también porque cambió su contexto, cambió su rutina. Entonces, claro que ellos en el fondo pasivamente igual reciben lo más malo de esto, en el fondo, las consecuencias más negativas que le llegan a ellos. Sí, absolutamente. Y también, o sea, bueno, dentro del mismo estudio, de lo que señalan, dentro de los talleres que realizaron con niños de distintas partes del país y, como decía, también de distintas comunas, la mayoría de los niños refiere sentir identificación con este movimiento, refieren estar de acuerdo con las manifestaciones, refieren que, claro, o sea, esta molestia también hacia los carabineros y hacia el presidente, hacia Piñera. De hecho, muchos comentarios eran así como, no, es que creemos que en realidad Piñera se tiene que ir. Bueno, también habían comentarios como, no más Sename, no más AFP. Y finalmente, a mí lo que me pasaba, que cuando iba leyendo la descripción de las sensaciones de los niños que habían participado de estos talleres, me sentía súper identificada. O sea, finalmente
finalmente todas esas cosas que los niños estaban señalando eran las cosas por las cuales yo también en un momento decidí movilizarme de alguna manera. Dentro de un estudio que se llamó Círculos Territoriales, que realizó el Hogar de Cristo, Techo y Fondo Esperanza, que nombran dentro del estudio de la Defensoría, comentan que las principales emociones que se destacan o que han experimentado las niñas y los niños son rabia y esperanza. Y ahí nuevamente yo pensé así como, uy, sí, yo también. A mí me pasó lo mismo. Y también he fluctuado de manera constante en esas emociones, o sea, es como, oh, sí, vamos a generar este cambio. Tengo mucha rabia por todo lo que ha pasado, porque efectivamente fueron los 30 pesos, fueron los 30 años, pero también tengo la esperanza de la posibilidad de generar un cambio largo y profundo. Sí, es cierto eso, como que en todos nosotros yo creo convive esta ambivalencia de ya, genial, se va a generar un cambio, estamos haciendo cosas, están pasando cosas que antes no pasaban, y después pasa al otro lado y uno dice, pucha, pero el costo que ha tenido, costo de vidas, costo de ojos, costo de... entonces sí, pues como que genera esa sensación súper ambivalente y de repente un día uno está así como más esperanzado, igual que los chiquillos, así como ya esto, no vamos a volver a lo de antes, vamos a volver a algo mejor, y otras veces como, pucha, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero bueno, yo creo que finalmente también son emociones súper válidas. La rabia moviliza y activa. Entonces, finalmente yo creo que eso es algo que también ha llevado a mantener activo el estallido social. No es menor lo que pasó el domingo pasado, en el aniversario del año del 18 de octubre, en donde Plaza Dignidad se llenó, a pesar de la contingencia sanitaria, ¿cierto? De la presencia del COVID, etcétera. Yo creo que a varios un poco se nos olvidó y cambia la necesidad, ¿cierto?, de que en realidad, demostrar de que en realidad no se nos ha olvidado todo lo que ha pasado. Y por supuesto que la esperanza también genera la sensación de que, bueno, o sea, todo esto también nos va a llevar a un buen puerto. Dentro también de lo que señalan en el estudio de la Defensoría, hablaban de que, bueno, los niños en general y dentro también de los que participaron de este estudio, menores de 4 años eran los que mostraban menor afectación porque también había un nivel de comprensión menor de lo que estaba pasando y había una mediación de parte de los adultos significativos, de la figura significativa, en relación a la información que ellos manejaban. Eso es algo que a mí igual también me pareció súper interesante a propósito de lo que hablamos en la parte 1 de este capítulo, que un poco una de las cosas que nosotras señalábamos es que para los adultos era difícil poder explicar y comentar lo que estaba pasando. En cambio, los niños actualmente están un poco más enterados, de 5 años para arriba. De hecho, lo que señala el estudio es que en general sí estaban enterados, conocían qué estaba pasando e incluso se atrevían a expresar sus opiniones, cosa que en época de dictadura no ocurría, porque eso es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, eso también es algo que me alegra mucho, que yo creo que tiene mucho que ver también en cómo se ha ido fomentando el enfoque de derechos dentro del ejercicio de la parentalidad y también de cómo se van fomentando los vínculos y las relaciones con los niños y las niñas. Sí, es cierto, bueno, como comentabas tú, detallaban justamente este grupo de los más chiquititos, de menos de 4 años, que generalmente los papás ahí actúan como filtro de información. Lo que fueron detectando era que, no sé, pues, no ponían las noticias frente a los niños, no hablaban de estos temas frente a los niños, y en el caso en que se hicieran partícipe de alguna actividad, era, por ejemplo, no sé, pues cacerolear desde la casa. O sea, en el fondo estaban participando sin toda esta avalancha de información, de cosas muy terribles que podían estar, que la gente está pidiendo mayor dignidad. Bueno, dignidad tampoco es una palabra que quizás lo entienden mucho, pero a lo que voy es que se le está entregando una experiencia súper distinta a estos niños, los más chiquititos. Quizás cuando grandes, si es que tienen algún recuerdo, probablemente sea un recuerdo agradable de, hoy sí, en esos años sí me acuerdo que salíamos con mis papás al balcón a tocar la cacerola a las 9 de la noche, no sé. Una experiencia súper distinta como lo que comentabas tú, de hace algunos años atrás, y quizás no estaba esa posibilidad de acceder a esta información, de filtrar un poco esta información. Y claro, pues, ahí es como donde también uno ve ciertos cambios, ciertas maneras distintas de abordarlo, como lo que decías tú también
respecto al grado de exposición de los niños a esta información variaba mucho, po. Y también iba de la mano con la edad de los niños, porque mientras más grandes tienen mucho más acceso a información, el celular en la mano de todos los adolescentes, entonces claro, ahí los papás ya no actúan tanto como, o los adultos responsables ya no actúan tanto como filtro, pero sí muchos mencionaban que se volvían en el fondo interlocutores, podían conversar con sus papás, podían exponer su punto de vista, podían analizarlo en conjunto como familia. Entonces, claro, hay mayor exposición, pero también existe la posibilidad de mayor análisis de lo que está pasando. Sí, algo que me ha parecido muy interesante, el cómo se empezó a hablar más de este tema, como de temas políticos relacionados a la Constitución, a la Constitución que se elaboró en el 80, a nivel familiar. O sea, finalmente, y yo creo que, no sé, por varios meses el tema en muchas familias tuvo relación con esto, y en que el que también quizás muchas familias hayan contado a propósito de la reexperimentación o de generarles todo lo que estaba pasando, recuerdos en relación a la dictadura. Entonces es súper significativo el cómo se ha ido generando, se ha ido gestando este movimiento centrado también en la búsqueda de sentidos, en el reconocimiento familiar, en la unión familiar y por supuesto que también en la separación familiar. Y todo esto ha pasado en un año, entonces es súper heavy también el cómo a nivel social hemos vivenciado tantos cambios y ahora también nos toca nuevamente hacernos cargo y seguir buscando generar, mantener y promover estos cambios. Sí, y creo que en gran parte eso se va a favorecer nuevamente escuchando a los niños, niñas y adolescentes. Para generar el cambio no podemos seguir haciendo lo mismo. Y yo creo que en relación a eso es que nos interesa tanto esto, o sea, con Connie la idea de conversar estos temas es justamente relevar esas voces que están hace rato pidiendo ser escuchadas, que están hace rato ya con opiniones propias, tratando de generar cambios, conociendo ya el pasado y también proyectándose un futuro ojalá distinto al que tuvieron sus papás, sus abuelos, y me acuerdo de un video bien bonito que hicieron con unos niños en Plaza Dignidad, en plena manifestación, que creo que se llama Niños y Niñas de la Dignidad, que lo encuentran en YouTube, y les preguntaban a los chiquillos creo que eran como en promedio 10 años, que habían sido entre 9 y 12 por ahí, y les preguntaban que cómo te gustaría que fuera Chile. Y sus peticiones o sus opiniones son cosas tan simples, pero a la vez tan importantes como educación, dignidad, mejores sueldos, mejor salud, cuidar el medio ambiente, cosas tan obvias que parece que a los adultos de repente se nos olvida y que están los niños ahí constantemente recordándonos. Queremos un Chile mejor pensiones para los abuelos, que respeten nuestros derechos. Quiero sentirme escuchado, quiero sentirme valioso en mi país, educación de calidad, o sea, un montón de cosas que parecieran ser que esa es como la meta que deberíamos perseguir, pero de repente como que perdemos un poco el camino. Sí, no debemos dejar de tener presente el que, claro, como adultos también nosotros somos quienes un poco estamos aquí mediando entre los niños y el mundo, entonces el cómo también le estamos mostrando ese mundo a los niños. La oportunidad que ahora tenemos es demostrarle de que sí podemos crear un mejor espacio, que sí podemos crear un país centrado quizás en valores distintos en los que nosotros mismos nos hemos educado. Y eso también tiene que ver con la creación de las comunidades, de la comprensión también a nivel social de nuestras relaciones, el poder también comprender que la crianza también, o sea, es a nivel social en relación a sus edades, a sus intereses, a sus desarrollos, en fin. Así es que bueno, yo la verdad es que estoy esperanzada también en que dentro de esta nueva constitución se puedan validar los derechos por sobre todo, se puedan relevar las voces y podamos generar estos cambios que tanto queremos. Y de no permitir que nuevamente nos sigan pasando la cuenta y poder también tomar el ejemplo de los jóvenes que se atrevieron, la valiente juventud, como señala el letrero de este caballero, que se atrevieron a mostrar lo mal que estábamos, a decirnos, oye, esto no es normal.
esto es un problema, esto es grave. Entonces ahí también a nosotros lo que nos queda es, bueno, por sobre todo mantenernos activos en la búsqueda de relevar las voces de nuestras necesidades. Y lo importante también de una nueva constitución, de sentarse a conversar, a plantear cosas distintas que no se impongan, sino que es una instancia que no se ha dado. Y es lo que está pidiendo la gente, es como necesitamos esto, conversemos. La importancia de llegar a acuerdos de manera más ordenada, pacífica, respetuosa. Esa quizás es la vía del cambio, quizás para generar lo que las próximas generaciones quizás necesitan. Así es, porque finalmente también este es el legado que les vamos a ir dejando a los niños, ¿cierto? A los que no son jóvenes ahora y a los que vienen. Un momento súper, súper importante. Bueno, como siempre digo, el tiempo se hace corto cuando empezamos a profundizar de ciertos temas, pero ya vamos cerrando. Y nada, yo solo quiero agradecerte, Dani, la confianza, la apertura para poder también ir poco a poco profundizando en estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan. Sí, pues a ti, Connie. Ha sido súper entretenido revisar estos temas con ganas también de seguir revisando, aprendiendo, escuchando opiniones, lo que cada una puede aportar de distintos temas en relación a la niñez. Así es. Así es que, bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos han escuchado, los que han escuchado nuestros capítulos anteriores. Como siempre, recordar que estamos en Instagram con Ninocéntricas. Pueden encontrar también en Spotify como Niñocéntricas y en YouTube también con el mismo nombre. Estamos abiertas a recibir sus comentarios, dudas, preguntas, proposiciones de temas, etcétera, porque todo es sumamente valioso también para el desarrollo y el crecimiento de todo esto. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Chao, Connie. chao.